No pretendemos con esta obra audiovisual desviar la atención de lo que ocurre actualmente en Venezuela. Me refiero directamente a la situación social, política y económica. Lo que sí pretendemos con esta obra audiovisual es elevar el nivel de opinión que ayude a explicar lo que está ocurriendo a toda la sociedad venezolana, ayudar a revelar cuáles son las motivaciones financieras y políticas que buscan confundir y quebrar la moral de la sociedad venezolana. A toda por igual. Nos está afectando a todos por igual. No es solo Venezuela, en general estás viendo una guerra sin cuartel a nivel mundial. El telón del fondo de esta guerra es el desplome económico-financiero que estamos viviendo en todas las partes del mundo. Pero si tú eres la élite, ellos lo entienden muy bien, que el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población. A mí me refiero y me respeta y Okay. acá. Bueno, está bien, muchas gracias. Por un lado, esto es lo que están haciendo, destrozando la economía mundial. Pero por otro lado, están invirtiendo los miles de cuadrillones de sus dólares en una tecnología tan futurista, tan avanzada, que esta separación entre 0,001% de la superélite y el resto de la población mundial hoy día es más grande que nunca. Pero por otro lado, están creando un nuevo concepto económico, un nuevo modelo económico basado en una moneda digital, sociedad sin dinero. Entonces, para poder crear un nuevo patrón económico, no necesitas la tecnología puntera futurista que está basada en la tecnología de los smartphones, y estás cambiando completamente el patrón, el paradigma de la sociedad. El principal valor que construye un país es el trabajo, el sacrificio, la perseverancia. Y tú sabes, también nos está señalado con mucha claridad en nuestra extraordinaria Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí en el marco dogmático y en todo su articulado, con mucha precisión, aparece cuál es el camino a seguir. Y eso es un contrato social que se llamó a consulta a todo el pueblo de Venezuela. Y el pueblo votó sí. Y a partir de allí tenemos que construir todas las líneas en la materia social, todas las líneas en la materia económica, todas las líneas donde aparece con mucha claridad que la defensa integral de la patria es corresponsabilidad de los privados y de los públicos, de los nacionales y de los extranjeros que están en este territorio. No es problema solo de las Fuerzas Armadas, no es problema solo de los cuerpos policiales. Construir el país es una responsabilidad de todos y de todas. En los últimos 50 años no existe precedente de ataques hacia la figura de un presidente como se está atacando hoy en día en Venezuela al presidente Nicolás Maduro. Ataques de grupos económicos, grupos políticos, grupos mediáticos que han intentado sembrar en la mente de los ciudadanos de Venezuela y el mundo la idea de que el presidente de la República no es venezolano, de que el presidente tiene una nacionalidad colombiana, esto sin mostrar una sola prueba concluyente. Y entonces ahí entra esa operación tenaz. Problemas con Colombia, problemas con Guyana. Cuando yo quiero generar un efecto negativo en el país que es mi blanco objetivo, yo trato de hacerlo ver como un Estado fallido o como un Estado forajido, un Estado que se la lleva mal con sus vecinos. Precisamente en el marco de esas operaciones de la guerra no convencional, son laboratorios en centros estructurados de poder. Hablamos de la guerra total porque es utilizar corporaciones y otros países que pretenden ser hegemones, todas sus estructuras en lo diplomático inclusive, para tratar de desorganizar, subvertir a un país. Me parece que es muy importante que todos los que están escuchando reconozcan que hoy todos nuestros países están interconectados. Es increíble pensar años atrás que los Estados Unidos de Norteamérica considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para su política de seguridad nacional y su política exterior. ¿Quién ha visto que la nación más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad, con un presupuesto más de 700 billones de dólares, es el doble de lo que gastan todos los países del resto del mundo juntos en gasto de seguridad y defensa?
Es decir, China, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y todos los demás países del mundo no gastan más de 350 billones de dólares al año en gasto de seguridad y defensa. Libia, Irak, Afganistán, Siria, son ejemplos que viene ocurriendo de un modelo de aplicación de una guerra no convencional, pero total, porque utilizan todos los ámbitos y todos los recursos de sus estados para doblegar a esas naciones. Welcome to Pandora, kiddos. Y el desastre de los miles y millones de refugiados que están yendo de Afganistán, Irak, Siria, por Turquía hacia Europa. Qué dolor, ¿verdad? También tenemos a la Guyana reclamando el territorio Esequibo, que históricamente ha pertenecido a Venezuela. Esto con la finalidad de luego cederlo a las grandes transnacionales mineras, a las grandes transnacionales gasíferas, así como las nuevas transnacionales y megacorporaciones de la industria aeroespacial. Venezuela, that was some mean bush. Nothing like this here, though. You got some hard kids showing up in this neighborhood. Figured it's just another hellhole. Destruir la ética y la moral de los ciudadanos para que el ciudadano sea fácilmente manipulable. Una vez que controlas la psicología del ser humano, el resto es cuestión qué técnicas vas a usar dependiendo de qué país estás. No es ningún secreto para nadie que Venezuela tiene 15 de los 17 minerales más buscados en el mundo, entre ellos el coltán, el diamante, el hierro, el aluminio. Y es una fortuna por un lado, también una desgracia por Venezuela, porque estos minerales son los minerales necesarios para usar para todo este sistema espacial satelital que están creando por su posición geográfica. ¿Qué buscan esas empresas transnacionales en nuestro territorio Esequibo? La Guayana Esequiba, el territorio Esequibo venezolano, está en un lugar de alto interés para la creación y la instalación de una estación de lanzamientos de satélites. Las órbitas geoestacionarias en los actuales momentos y los satélites geoestacionarios en los actuales momentos representan uno de los principales negocios con mayores dividendos del planeta. Es mucho más rentable porque los físicos dicen que todo objeto que se encuentre en latitud cero, cuando la Tierra gira de este a oeste en su movimiento de rotación, se está moviendo a una velocidad aproximada de 1.670 kilómetros por hora. Es decir, esa es la velocidad inicial del objeto que se encuentra en latitud cero. El tema de la industria aeroespacial es un tema muy costoso, pero una de las cosas que hace costoso la empresa aeroespacial es el combustible que requiere para poner en órbita a un satélite geoestacionario. Un satélite geoestacionario requiere más o menos llegar a una aceleración de 28.800 kilómetros por hora antes que se apague producto de que no hay oxígeno en la atmósfera, para que ese impulso lo lleve hacia las condiciones y la altura ideal de una órbita geoestacionaria. Cuando uno se encuentra en latitud cero, esa aceleración, la velocidad inicial es 1.670. O sea que para alcanzar la aceleración de 28.800 kilómetros por hora, de acuerdo a la fórmula física de aceleración, es un ahorro extraordinario de combustible que hace de esa estación de satélite, que está en estos momentos en manos de la Agencia Espacial Europea, la hace tener las ventajas del punto de vista económico con el resto de las estaciones de lanzamiento de satélites geoestacionarios del planeta. El control del cordón que bordea al ecuador de la Tierra es fundamental para los próximos años, para la empresa aeroespacial, para la empresa de los satélites geoestacionarios que le dan el internet, las señales de televisión, las comunicaciones. Lo que están haciendo es intentando de mover el mundo entero, no solo Venezuela, no solo Rusia, no solo China o cualquier otro país, pero sino mover a todos esos países dentro de un corset
único mundial donde Venezuela y los demás países tendrán que por fuerza formar parte de esto. Venezuela no es una amenaza inusual y extraordinaria para el pueblo de los Estados Unidos, pero sí para las grandes megacorporaciones que buscan apropiarse de las mayores reservas energéticas del planeta que habitan debajo del suelo del territorio venezolano. Venezuela también posee la mayor cantidad de minerales estratégicos más importantes del planeta, entre ellos el coltán, que es uno de los minerales más importantes para el desarrollo de las industrias tecnológicas y de la industria aeroespacial. Venezuela decidió ser libre. Eso no quiere decir que el venezolano tenga que ser sumiso ante la mediocridad del empresariado privado. Siempre tenemos que ser rebeldes ante la mediocridad. Tenemos que seguir luchando, pero tenemos que comprender que Venezuela en este momento está siendo objeto de una guerra total. Todo lo que está sucediendo en Venezuela está siendo empujado por las grandes corporaciones. No podemos caer en ese juego, no podemos caer en el juego de la guerra que nos están impulsando las grandes megacorporaciones para que al final terminemos cediendo el poder político a grupos económicos internos del país que van a entregar nuestra economía al servicio de todas las grandes megacorporaciones que gobiernan el planeta. En Venezuela tú tienes 4 millones de hectáreas, si no me equivoco, de tierras. Estas tierras tienen que ponerse en uso, cada milímetro de la tierra, porque al fin y al cabo la seguridad, ¿sabes?, alimenticia es lo que te va a dar de comer, ¿sabes?, y de tu población en el mundo. He visto una cantidad enorme de venezolanos, patriotas, gente brava, gente valiente, gente intelectualmente muy elevada, todos los campos de física cuántica, nuclear, todos los campos imaginables y más. Sabes que viven en el extranjero, hay que volver a traer a esa gente al país, darle razones de estar aquí, porque la gente necesita levantarse por la mañana y darse cuenta que hay un futuro que te espera. ¿Sabes? Pero este futuro es lo que tiene que hacer el gobierno a nivel de proporcionar esta visión y la esperanza de un futuro mejor. Y esto para mí se llama inmortalidad. Y sobre todo tenemos que reconocer que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo y que siempre vamos a estar en la agenda de esas corporaciones y lo que debemos hacer los soldados de Bolívar, lo que debe hacer el pueblo de Bolívar para que este país sea libre, soberano, independiente y que tenga libre autodeterminación sobre los recursos que posee. La revolución bolivariana son millones de hombres y mujeres y al frente de ellos, junto con un puñado de valientes de hombres y mujeres, se encuentra el presidente Nicolás Maduro Moros y lo vamos a acompañar hasta donde sea necesario para lograr nuestro cometido, que es que Venezuela prevalezca en el contexto internacional, pero como una nación independiente, soberana y libre, sin ningún tipo de injerencia. También la canciller de Venezuela se refirió a la postura de su gobierno frente a los intentos de boicotear el liderazgo que emprende en el Mercosur. Amplíanos, por favor. Sí, efectivamente. Bueno, hay que recordar, Rey, que Venezuela, así como decíamos en la nota, lidera actualmente 6 importantes organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, la UNASUR, pero también hay que recordar que fue fundadora de importantes organismos como Petrocaribe, como el ALBA, que han sido fundamentales para el desarrollo de la región latinoamericana. Y ahora que tomó la presidencia pro tempore de este otro importante organismo que es el Mercosur, bueno, ahorita hay esta que se llama, que es denominada por el gobierno venezolano la Tríplice Alianza, entonces que está llevando a cabo una guerra, así dice el gobierno, en contra de los países progresistas de la región. Entonces pretende arrebatar por puras razones políticas la presidencia que le toca, según la normativa internacional, a Venezuela. Entonces vamos a escuchar lo que dijo exactamente la ministra, la canciller Delcy Rodríguez al respecto. Adelante. Un nuevo plan Cóndor para nuestra región. Y nosotros hemos denunciado la acción de esta triple alianza. La derecha, cuando cree tener un mínimo de poder, bueno, lo demuestran con su acción. Atropellar,
desconocer a los países, desconocer las normas. Pero fíjate, hay datos muy concretos, Madeleine. Yo los había traído, porque mucho se ha dicho sobre el acervo normativo de Venezuela. Y nosotros hicimos una comparación. Como ustedes bien saben, Venezuela ingresó a Mercosur en el año 2012, específicamente en el mes de agosto del 2012. Tenemos 4 años en el Mercosur. Y nosotros hicimos una comparación que llamamos los 25 años de la Triple Alianza versus los 4 años de Venezuela. Entonces, bueno, hemos podido escuchar. Entonces, un nuevo plan Cóndor en marcha en contra de los países progresistas de América Latina, pero también, recordémoslo, guerras no convencionales puestas en marcha contra estos países. Venezuela, recordémoslo, enfrenta una de estas guerras que se llama de tercera generación, entonces en la que confluyen tantos ataques mediáticos, de que también la canciller hablaba el día de hoy, pero también ataques económicos y financiero, y contra justamente esta guerra no convencional, estos ataques que así denuncian los países de la región, llegan desde principalmente Estados Unidos y sus aliados regionales. Bien, justamente esta cooperación sur-sur que pueden hacer y ser impulsadas en seno de la cumbre de los países, del movimiento de países no alineados, puede ser obviamente una herramienta política muy fuerte. Rey, les vuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Mónica, por toda esta información que nos acabas de ofrecer. Hasta la próxima. Hasta pronto, compañera Mónica Vistali. Me permito preguntarle, en Argentina ustedes están viviendo, más bien las organizaciones sociales, los periodistas críticos, veíamos estas acciones de represión, de persecución por parte del gobierno de Macri, como ya veíamos lo que se intentó hacer por parte de un juez en contra de Eve de Bonafini, también estas conductas o decisiones de indulgencia a los militares que cometieron o que participaron durante la dictadura militar en las desapariciones. Y ahora que se habla este capítulo en Brasil y que viene esta restauración conservadora, ¿qué viene entonces para los movimientos sociales de Brasil? Usted ya nos lo recordaba, cómo actuó la policía en contra de las manifestaciones en contra de Temer durante los Olímpicos de Río. ¿Se avecinan también épocas de represión a los movimientos sociales y a los movimientos críticos contra el gobierno de Temer? Estela. Y sí, por supuesto que sí, porque imagínense ustedes que había una fuerte respuesta, como se vio durante las recientes Olimpiadas en Brasil, cuando Temer no pudo ir ni siquiera al cierre porque había expresiones populares. Es decir, este golpe es un golpe que castiga a los pueblos. Golpea la democracia de Brasil y a todos los sistemas democráticos reales que existen en América Latina, no las democracias de seguridad ni todas estas cuestiones que también están vigentes y que son temibles, ¿no? Pero estas democracias reales, nosotros vemos que hay movilizaciones, van a seguir, y los trabajadores. Y además porque ellos van a profundizar las medidas que ya ha tomado Temer. Por ejemplo, en lo internacional, cuando yo te decía del viaje de Serra, Argentina, ya para ver cómo golpeaban a Venezuela, cómo golpean, cómo destruyen el Mercosur, es decir, viene este avance, esta ofensiva, que es una ofensiva imperial. Por eso yo no hablo solo de restauración conservadora, sino es una restauración colonial. Ellos vienen por una restauración colonial, es decir, poniendo, así como antes tenían militares, sus militares amigos del Comando Sur para ponerlos en los gobiernos, ahora también tienen jueces que han sido ya pagados y adiestrados en Estados Unidos, tienen parlamentarios comprados, como compraron en Honduras, eso se conoció
claramente cómo compró el embajador Negroponte a gente de Honduras, porque hay que relacionar lo que sucede en Brasil con todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Fíjense el tema también de Paraguay, la situación que se está viviendo, la situación en México, que es terrible, esta esperanza que hay sobre el tema de la paz en Colombia, pero mientras tanto es un golpe muy fuerte, porque están golpeando al país más grande de América Latina, a la 9ª potencia del mundo. Ha habido reacciones desde Europa, claro que ha habido reacciones. Entonces, posiblemente por eso mismo, porque lo que viene es una fuerte periodo de resistencia ante las propias medidas que se van a tomar, que van todas contra la población. Todas las medidas que se han tomado aquí en Argentina hasta ahora y en Brasil desde que Temer se adjudicó el derecho de cambiar toda la política que llevaba adelante Dilma, todas esas medidas van contra el pueblo. Entonces, es obvio que va a haber reacciones. La gente no puede aceptar que volver a la situación de indigencia con que se encontraban, sobre todo en Brasil, donde se había beneficiado a millones de personas, 20 millones de personas. Van a volver a la pobreza, la población negra maltratada, las mujeres maltratadas, el racismo que existe y que se estaba por el que luchaba también, contra el que luchaba Dilma Rousseff, el tema de los derechos humanos en Brasil. Fíjense que hubo hasta amenazas militares cuando realmente ni siquiera se proponía llevarlos a la justicia, se estaba proponiendo la verdad. Ir a fondo con la verdad, conocer qué había pasado, porque los miles de torturados en Brasil, las miles de víctimas, los miles que se fueron al extranjero, y bueno, acá en la Argentina está pasando ahora la persecución, como ustedes adelantaron, como adelantaba ahora antes de comenzar esta conversación, para volver atrás todo lo que se ha hecho en los juicios. Acá no se estaba buscando venganza, sino justicia, y contra crímenes de lesa humanidad. Y bueno, frente a eso va a haber reacciones populares, las hay en Argentina, acá también ha habido represión. Acá en estos días, por ejemplo, ya ayer fue atacada a balazos otra sede de la Cámpora, los jóvenes fueron atacados. Ya se lo está amenazando a Lula, se está amenazando a todos, como sacarles, acusándolo de cosas, si son mentiras no importa porque se instalan y caminan por todos los senderos que fija los monopolios informativos. Entonces nosotros estamos viviendo esta guerra psicológica, pero cuando la gente ya no se la puede atrapar con la mentira porque su situación personal se ha deteriorado de tal manera que reaccionan, entonces cuando venga esa reacción, indudablemente que van a reprimir, indudablemente que lo van a hacer. Entonces, se han demostrado, con esto de hoy, han demostrado la total impunidad con que accionan. Es decir, aquí no hay organismos internacionales, nada. Es decir, la OEA dejó solo a Brasil, dejó sola a la presidenta legítima de Brasil, la OEA ha consentido este golpe de Estado, ¿por qué no lo va a consentir si quieren hacerlo en Venezuela? Entonces, ¿cómo se va a expresar la gente de Venezuela? Esto no cierra sin represión, pero tampoco cierra sin resistencia. La capacidad de los pueblos ahora de tomarse las calles, mira, la pelea principal es que a 3 gobiernos de Ecuador en el pasado reciente fueron destituidos por un pueblo en las calles casi sin violencia, solo que reunieron millones de personas. Vos cuando tenés que accionar contra millones de personas es muy difícil para cualquier grupo policial o grupo militar. Pero sí, nosotros tenemos que prepararnos para este momento donde lo principal que quiere Estados Unidos de su gente, miren, todos los ministros de aquí de Argentina, todos los ministros que puso Temer en el gobierno de Brasil, todos, absolutamente todos, responden a fundaciones de Estados Unidos y a ONGs. Algunos son presidentes, como acá el mismo presidente en la Fundación Pensar, la vicepresidenta en otra fundación, todos están en las fundaciones allá también.
Serra, todos están, es decir, cuando decimos están en esas fundaciones, son las fundaciones que maneja la inteligencia de Estados Unidos para crear la desestabilización que antecede a estos golpes. Van llevando la situación hasta que la ponen en un límite, como se hizo en Brasil. Entonces nosotros estamos asistiendo a un intento de restauración colonial por parte de Estados Unidos. Nunca en la historia han tenido tantas personas bajo su control a través de las fundaciones en cargos ejecutivos en los gobiernos, por lo menos de Argentina y de Brasil, claramente. Ustedes pueden registrar y preguntarse a qué organización, a qué fundación pertenece tal ministro y lo van a encontrar enseguida. Entonces, lo que yo quiero decir es que ya no tenemos que hablar con el término de restauración conservadora, porque no es un problema doméstico. Esta es una intervención de Estados Unidos en toda la región. Acá no podemos irnos con chiquita, ni empezar a ocultar, ni a dar otros nombres a lo que es una realidad. Estados Unidos decidió recuperar su patio trasero. No hace mucho tiempo, a fines del 2013 creo que fue, Kerry lo dijo, bueno, estamos perdiendo el patio trasero. Y frente a la situación que van teniendo, sobre todo se les ha empantanado la vida en Siria, necesitan avanzar por otras partes. Estamos en una situación muy difícil. Yo diría que sí, las señales de resistencia de la gente son muchas. La resistencia con lo que se tiene acá en la Argentina, en este momento que estamos hablando esto, se está llevando adelante una marcha federal de la que participan miles de personas, tanto acá en Buenos Aires como en el interior del país. Por 2 días se hace esta gran marcha federal contra los despidos, contra la inflación, contra la persecución, contra todo lo que está pasando. También estos gobiernos, tanto como el de Brasil, en el mismo guión van a afectar a las pequeñas y medianas empresas, van a afectar al pequeño comerciante, es decir, acá sin ninguna gradualidad van a golpear a todo lo que no sea lo que necesita Washington en el poder para instalar un neoliberalismo rasante, así con elementos nuevos. Es decir, para eso vienen. Ya vamos a ver cómo arreglan con el Fondo Monetario, con todos como acá, que viene el Fondo Monetario a controlar la situación. Bueno, la situación va a ser complicada económicamente. Por supuesto que ellos van a accionar en el mismo sentido que está accionando Argentina, ¿no? Para conformar y para ser el cómplice. Alguna gente acá dicen un gobierno entregador. Sí, son gobiernos entregadores. Vamos a ver qué van a hacer con esta historia de Petrobras, con el cuento de que Petrobras está corrupta. Es decir, no es que pueden corregir ellos la dirección de Petrobras, sino la van a querer vender. Van a poder entrar las compañías norteamericanas. También tenemos que tener en cuenta que Israel tuvo mucha presencia en esta situación golpista, porque Dilma tomó decisiones muy claras. Cuando le quisieron mandar un embajador que había sido juzgado por sus conductas ante el pueblo palestino y otros, que lo rechazó, no se lo van a perdonar. Entonces, aquí tenemos la conjunción de muchos elementos que debemos estudiarlos a fondo cada uno, porque de eso y de que nosotros podamos mantener la unidad de nuestros pueblos, si podemos mantener la unidad, si ellos no logran dividirnos en pedazos, y si alguna izquierda trasnochada o que dicen que son los más grandes revolucionarios, pero terminan siempre accionando junto al poder hegemónico o beneficiando al poder hegemónico con sus cosas críticas, critican esto, critican otro, pero no solo eso que critiquen, sino que asumen posiciones al lado de estos gobiernos que vienen a constituirse en la pata colonial, en la pata de los colonizadores, para que ellos puedan entrar, manejar y controlar esta región. El sueño de ellos es un sueño geoestratégico de recolonización de América Latina.
Y el sueño nuestro es la independencia definitiva que se estaba concretando a través de la integración. Entonces van a tratar de destruir todo lo que nos una, todo lo que signifique integración, todo lo que signifique el poder real de los pueblos. Nosotros tenemos un poder de otra índole. Ellos tienen el poder del terror, del miedo, del capitalismo en decadencia. Tienen todo ese poder que aparece muy fuerte, pero no hay ningún poder muy fuerte cuando los pueblos se ponen de pie. Y yo creo que viene un momento muy especial para América Latina, pero debemos tener plena conciencia de que nuestra pelea, ya a partir de lo que ha pasado aquí en Argentina, de lo que ha pasado en Brasil, de lo que pasa en Honduras, de lo que pasa en Paraguay, de lo que intentan hacer en Nicaragua, de lo que le intentan hacer al presidente Correa en Ecuador, al presidente Evo Morales en Bolivia y a todos, es decir, destruir este gran sueño de nuestra América que había alcanzado niveles extraordinarios como nunca en la historia de nuestra América y del mundo. Entonces, como intentan destruir eso, bueno, nosotros tenemos que tener plena conciencia de que nosotros también tenemos una gran fuerza histórica de resistencia que tiene, en este momento, va a tener mucho más fuerza que en otros, porque en este momento miles de personas que son tirados a la exclusión, a los arrabales de la miseria con estas medidas que se están tomando, ya saben que existen derechos que hace un tiempo no sabían que existían. Y me quedo con estos dos conceptos que usted manejaba, Estela Coloni, sin duda una amplia conocedora, periodista de las agresiones contra América Latina, la resistencia histórica contra la restauración colonial. Muchísimas gracias por este análisis, Estela. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Estela Coloni. Cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió de manos de su par iraní, Hassan Rouhani, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante la plenaria de alto nivel de la 17ª cumbre de la ANOAL, realizada en la isla de Margarita, Venezuela, el dignatario venezolano aseguró que este mando será usado con firmeza y lealtad para la causa de los pueblos. Y es apenas hace 60 años que comenzó a florecer como árbol multicolor desde todas nuestras culturas, desde todas nuestras formas de ser, este hermoso movimiento que hoy nosotros tomamos bajo el mando, bajo la dirección, junto al apoyo de cada uno de ustedes. Maduro anunció 11 compromisos que impulsará a Venezuela en su rol de la presidencia de esta organización, como acelerar los procesos del sistema de Naciones Unidas para lograr su verdadera democratización, la asunción de planes específicos del Plan 2030, impulsar una agenda de cultura de paz, asumir una agenda verde desde el sur, entre otros. El presidente boliviano Evo Morales dijo que ahora los instrumentos del capitalismo son los golpes congresales y judiciales a gobiernos antiimperialistas, entre otros temas se refirió. Ya no hay golpe militar. Yo siento, por lo menos en América Latina, nuestras Fuerzas Armadas ya no obedecen a instrucciones para un golpe militar. Eso pasa en algunos países de América Latina. Como no hay golpe militar, ahora es golpe congresal o golpe judicial. Pero el golpe judicial o golpe congresal es sobre todo para presidentes de gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. Una conspiración permanente, conspiración política, conspiración económica. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, también intervino en el evento. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos, como el bombardeo mediático,
golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Azerbaiyán será la sede de la próxima cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que será en 2019.